San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, en Jesucristo nosotros encontramos la vida eterna. Si queremos ser más como Cristo, entonces necesitamos pasar más tiempo con Él. Necesitamos leer los evangelios. En los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, encontramos la vida de Cristo, encontramos cómo Él vivió, cómo fue, cómo amaba a las personas. En ningún pasaje se nos menciona que Jesús sonreía, pero sí se nos dice que los niños lo buscaban, se acercaban a Él. ¿Y sabe por qué? Porque su rostro reflejaba amor, porque Él era una persona que amaba a todas las personas, a todos, no nada más a los niños, sino a las personas eh, que había o sufrían rechazo, las personas olvidadas. Jesús las amaba y se relacionaba con ellas. Y por eso hoy nosotros queremos agradarle a Dios, queremos vivir para Él. En otro pasaje, vamos a ver lo que dice en San Juan, capítulo 14, versículo 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que me ama, no dice el que me ama, pues va a hacer esto, o sea, hablando de obras, sino el que me ama, mi palabra guardará. Va a meditar en la palabra de Dios, va a guardar sus mandamientos, va a ponerlos por obra, va a obedecerlos. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces, qué hermoso es que meditemos en la palabra de Dios, que guardemos sus mandamientos, que los obedezcamos, que los pongamos por obra, porque no solamente Jesús nos va a amar, sino también el Padre Celestial. Vamos a hablar el día de hoy de 5 áreas de responsabilidad. Así se llama el tema, 5 áreas de responsabilidad. Como cristianos, hermanos, como hijos de Dios, nosotros somos responsables de nuestra vida, de nuestra salvación. Y en primer lugar, somos responsables de lo que pensamos. Soy responsable de cada pensamiento. Vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué pensamos de las personas que nos rodean? ¿Qué pensamos de las personas? Pero sobre todo, ¿qué pensamientos tenemos cuando estamos solos? Cuando nadie nos ve, cuando estamos en la cama, cuando estamos en el baño, cuando andamos viajando, cuando andamos caminando. ¿Qué es lo que pensamos? La palabra de Dios nos enseña que debemos de meditar
en su palabra de día y de noche. Y en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nos habla de pensar. Vas a meditar en la palabra de Dios de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero nos habla de meditar en su palabra. Debemos de tener cuidado qué es lo que estamos pensando. En el Salmo 139 nos dice lo siguiente, versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Es decir, Señor, ¿qué pensamientos tengo? ¿En qué estoy pensando que a ti no te agrada? Esa manera de pensar no es digna de un hijo tuyo, de una hija tuya. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Qué intenciones tengo? Dice, examíname, que nosotros podamos decir como dijo el rey David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En la Biblia dice que hay gente que está pensando en el mal, que se sienta o que se acuesta y está pensando cómo afectar a su vecino, cómo afectar a la persona que le rodea. Está pensando qué hacer y sobre todo está pensando en lo que le conviene a él o a ella, no en lo que le conviene a la otra persona. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué pensamientos tenemos? La palabra de Dios dice que somos responsables de cada pensamiento. Y Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que pensamos. Número 2, somos responsables o soy responsable de cada palabra. Vamos a ver lo que dice San Mateo, capítulo 12. San Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dice el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, hermanos, hay dos tipos de personas: aquellas que hablan para decir algo edificante, algo motivador, y aquellas que dicen algo solamente por hablar, que la gente dice, híjole, mejor guarda silencio, es que te escuchas mal, lo que estás diciendo no es bueno. Entonces, repito, hay dos tipos de personas: aquellas que hablan para decir algo, que la gente dice, a ver, no escucho lo que está diciendo, porque es algo que me interesa. Y aquellas que dicen algo solamente por hablar, porque Dios le dio la boca. Entonces, cuando me refiero que dicen algo solamente por hablar, es porque no hablan bendición, hablan maldición, porque no hablan palabras de vida, sino hablan palabras de muerte, palabras de condenación, palabras en donde al hablar notas que hay un vacío en su corazón, que necesitan de Cristo. Vamos a ver lo que dice Proverbios, capítulo 13,
Versículo 2. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. No dice de lo que coma, sino de lo que hable, de lo que el hombre declara. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Versículo 3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Hay gente que se le hace fácil prometer, se le hace fácil hablar y después no cumple. En Eclesiastés nos habla de que no debemos de prometer ni siquiera a Dios. Cuidado con prometerle a Dios. Pero acá nos menciona que el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Debemos de tener cuidado. Antes de hablar debemos de pensar. Ahí mismo en Proverbios nos menciona que en la boca, en los labios, está el poder de la vida y de la muerte. Dice la palabra de Dios. Hasta para hablar. Miren, ahí en Proverbios 15 nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hasta para hablar debemos de tener control de nuestras palabras, debemos de tener control qué es lo que decimos. A veces ya no nos importa quién nos escuche o quién esté, y eso a Dios no le agrada. Debemos de tener temor, debemos de decir, Señor, ayúdame a tener temor de ti y a que no se me haga fácil o que no me importe. Al contrario, que mis palabras sean de bendición para las personas que escuchan lo que yo hablo. Dice en Proverbios 16, dice lo siguiente. Versículo 20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Entonces, debemos de decirle a Dios, Dios mío, dame sabiduría, dame inteligencia, ¿no? Entonces, somos responsables, hermanos, de lo que decimos. ¿Qué sucede cuando hay personas que son necias? Mire, ahí en Proverbios 18, versículo 7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Y ahí habla también del chismoso. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Debemos de tener cuidado. Bueno, hay muchos pasajes que hablan acerca de la boca, acerca de cada palabra. Vamos a ver lo que dice nuevamente Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Dice así la palabra de Dios. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, esto es muy importante para todos, para los jóvenes. ¿Qué es lo que hablas cuando estás con tus compañeros? Porque a veces hablan de sexo, hablan de cosas vanas, de drogas, hablan de otras cosas, pero en lugar de que eso fortalezca su vida espiritual, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Empiezan a tener una manera de comportarse diferente, empiezan a pensar diferente, pero es porque están conversando temas que a Dios no le agrada. Son temas vanos, son temas que lejos de honrar a Dios, pues a veces tiene que ver con burlarse de la gente, con hacer chistes, memes, con decir groserías, y no, nada tiene que ver con los principios, con los valores. Debemos de tener cuidado. Hermanos,
que Dios nos libre de hablar mal de las personas. Que si vamos a hablar de las personas, que sea algo bueno, que sea algo de bendición, que sea para bendecir, que no sea para sacar los defectos o las debilidades, sino si vas a hablar de las personas, que sea para hablar las virtudes, las cualidades que ellas tienen. A Dios le agrada eso. También, número 3, somos responsables o soy responsable de cada hecho, de cada acción. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, somos responsables de cómo hayamos tratado a las personas que Dios ha puesto a nuestro servicio. Somos responsables de cómo hayamos tratado a nuestros hijos, a nuestra esposa. A veces se nos olvida, Dios nos dio 2 herencias. La primera nos dio a nuestra esposa. ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? ¿Cómo le hablamos? ¿Cómo platicamos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Debemos de hacerlo conforme dice la palabra de Dios. Debemos de tratar bien a nuestros hijos, de hablarles bien, pero también a las personas que nos rodean. A veces hay personas que no hablan de Cristo, pero ¿sabe qué hacen? Con su testimonio, las personas dicen, yo quiero ir a tu iglesia, yo quiero que tú me hables, o yo estoy conociendo a Cristo porque veo tu vida, veo cómo vives. Pero acá también nos habla de que, hermanos, vamos a dar cuenta, aún de las cosas que hayamos hecho en oculto. Hay personas que dicen, aquí nadie me ve, aquí donde nadie me ve, aquí voy a actuar así. ¿Sabe qué? Dios lo ve y Dios está tomando en cuenta todo. De tal manera que un día, hermanos, vamos a dar cuenta cuando estemos en la presencia de Dios, porque vamos a estar ante el tribunal de Cristo, los que hayamos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. No vamos a estar ante el gran trono para ser lanzados al lago de fuego, pero vamos a estar ante el tribunal de Cristo y ahí Dios nos va a mencionar, nos va a decir, ¿por qué pensabas esto de tu hermana? ¿Por qué te expresabas así de tu hermano? ¿Por qué hablabas así de esta persona? O mira, aquí estás escondiéndote, mira lo que estás haciendo. Aquí estás viendo esto. O aquí estás asistiendo a este lugar, pensabas que nadie se iba a dar cuenta. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué asistías a este lugar? ¿O por qué actuabas así? Y Dios nos va a recompensar. Y dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También nos va a recompensar de las cosas buenas que hayamos hecho. Tú dejaste a tu familia o dejaste de hacer esto por servirme, por buscarme. Pero a lo que voy es que somos responsables de nuestras acciones, de lo que hacemos, hermanos. Debemos de tener cuidado, debemos de decirle, Dios, dame sabiduría cómo actuar, dame sabiduría cómo conducirme. Dice la palabra de Dios que debemos de conducirnos con temor y temblor. Debemos de buscarle constantemente, de amarle, de servirle. Número 4, somos responsables de cada actitud. Soy responsable de cada actitud. Primera de Pedro 3:10. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente,
misericordiosos, amigables. Hermanos, acá nos menciona de cómo debemos de actuar, con qué actitud debemos de comportarnos. Dice el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y acá el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Hermanos, cuando aquí nos menciona que somos responsables de cada actitud, se refiere a nuestro comportamiento, se refiere a cómo hacemos las cosas, con qué actitud. Como cuando nosotros les decimos a nuestros hijos, ¿sabes qué? Me vas a ayudar a barrer, me vas a ayudar a trapear, me vas a ayudar a ordenar, y él no quiere hacerlo o lo hace con de mala gana, con una mala actitud. A veces que decimos, ¿sabes qué? Esto no cuenta o esto no me gustó como lo hiciste, porque como tu actitud no fue correcta, no fue buena, no lo hiciste bien. Hermanos, Dios quiere que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos bien. Es decir, Dios no solamente está interesado en lo que hacemos, sino está interesado con qué actitud lo hacemos. Si vas a barrer, hazlo con gozo. Si ya no vas a hacer el aseo, o sea, si ya vas a hacer el aseo, pero no lo vas a hacer con gozo, con alegría, mejor ya no lo hagas. Si vas a trabajar en alguna actividad y no estás disfrutando esa actividad, es porque ya tu actitud está mal. Entonces mejor ya da las gracias, mejor ya no. Es muy importante que tengamos una buena actitud para hacer las cosas. Y Dios no solamente está interesado en lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, con qué actitud. Hasta, hermanos, para ofrendar, fíjense, vamos a ver lo que dice 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Esa es la actitud. O sea, ¿por qué lo haces con tristeza? Ni por necesidad, ni porque tengo que. O es que no, es que ¿qué van a decir los demás si no ofrendo? ¿Qué van a decir los demás si no hago esto? No, no, no. O sea, que no te importe lo que digan los demás, sino que te importe lo que Dios piensa, lo que Dios está viendo en ti. El agradar a Dios. Tampoco vas a hacer algo malo. Pero esto de ofrendar, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, hermanos. Así es que, de igual manera, en Hebreos, capítulo 11, nos dice lo siguiente. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabía que podemos estar orando y a Dios le desagrada? Podemos estar cantando y a Dios le desagrada. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos fe. Porque estás orando, pero no estás confiando y creyendo que Dios va a suplir y que Dios te va a escuchar. No tienes fe y a Dios no le está agradando esa oración porque dices que no estás creyendo en mí, no estás confiando en mi poder. Solamente son palabras. Y de igual manera cuando cantamos, si no lo estamos haciendo con gozo, con alegría, si no lo estamos haciendo conscientes de que es para Dios, nada más vamos a decir palabras. Y Dios, que ve nuestro corazón, que escucha nuestras palabras, decir, es que
tu alabanza no está siendo sincera. Tú nada más viniste por cumplir, pero no te estás gozando en mi presencia. Por eso dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario? Tiene que ver con la actitud, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios premia a los que le buscan. Nosotros que hemos venido acá, hermanos, que hemos dispuesto nuestro tiempo, nuestro corazón, Dios nos va a bendecir, vamos a salir diferentes, Dios va a proveer, Dios va a suplir lo que le estamos pidiendo. El Salmo 100. Salmo 100 nos habla también de la actitud. Dice, cantad alegres, cantad alegres a Dios. Nos habla de una actitud de alegría. Habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría. A lo mejor tú dices, pero ¿cómo puedo servir a Dios? Bueno, tiene que ver con la adoración, pero tiene que ver con las actividades que hacemos en la iglesia, las que hacemos para ayudar a las demás personas, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Así es que, jóvenes, adolescentes, cuando vengamos a la casa de Dios debemos de hacerlo con alegría, no pensando, ay, es que mi papá me pide que venga, mi mamá, no, con alegría, con regocijo. Sí, voy a alabar a Dios, voy a gozarme en su presencia. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, una buena actitud. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así es que Dios ve nuestra actitud y a Él se goza cuando nuestra actitud es de alabar y glorificar su nombre. Y número 5, soy responsable de cada motivación. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice Jehová, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Hermanos, Dios no solamente está interesado en lo que hacemos, está interesado en cómo lo hacemos, pero más aún, ¿qué es lo que nos motiva a hacerlo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para que todos me vean que yo lo hago mejor que los demás? ¿Para que todos me vean que yo tengo más sabiduría que los demás? ¿Para que todos me vean que yo canto mejor que los demás? ¿Que yo toco mejor? ¿Que yo enseño? ¿Que yo predico? Para que todos me vean. Hermanos, aunque no nos vean, debemos de hacerlo para la honra y la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios está interesado en qué es lo que nos motiva. En una ocasión escuchaba una canción de Marcus Witt y él mencionaba y decía esta parte de la canción. Él había estado en un estadio, había tenido un concierto, pero la canción dice así: cuando ya todos se han ido, cuando ya las luces se apagaron, cuando ya no hay nadie, entonces me pregunto, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es el motivo de mi corazón? ¿Por qué hago esto? Y en esa canción él mismo se responde y dice, es por ti, Señor, por el amor que tengo a ti, porque tú diste mi vida. Y aunque nadie me reconozca, aunque nadie vea, tú lo ves, Dios, y la recompensa la tengo en ti. Esto es muy importante, hermanos.
Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que nuestra motivación sea sana, que lo hagamos para la honra y gloria de Dios. Hermanos, no debemos de agradar al hombre. Si usted quiere agradar al hombre, se va a estresar, hay quien dice se va a herniar y a la persona no le vamos a dar gusto. Pero si usted quiere agradar a Dios, Dios le va a ayudar a agradarle y a serle fiel. Porque la Biblia dice, mire, hay quienes confían en el hombre. Ahí mismo en Jeremías 17, versículo 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová porque está pensando en que el hombre es el que le va a ayudar. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Hermanos, las personas cambian, las personas cambiamos, pero Dios no cambia. Por eso Dios dice que confiemos en Él, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Y por qué? ¿Por qué no debemos de confiar en el hombre? Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Las personas cambiamos, hermanos, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los tiempos. Hay gente que dice, pero usted me prometió que me iba a ayudar. Sí, pero fue antes de la pandemia. Pero usted me prometió, sí, pero mis hijos no se habían casado. Pero usted me prometió, sí. El error fue de haber confiado en la persona. Dice el Salmo 118, este salmo, el centro de la Biblia, a la mitad de la Biblia tenemos el Salmo 118 y exactamente a la mitad el versículo 8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Hermanos, las personas fallamos, el hombre falla, el hombre cambia su manera de pensar, su manera de ser, pero Dios no cambia. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Hay gente que confía en el diputado, que confía en el senador, que confía en el presidente, que confía en alguna autoridad. No confíes en las personas. Las personas cambian, pero Dios no cambia. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Puestos de pie, vamos a orar y vamos a decirle, Dios, yo quiero ser responsable en esto. Que cada pensamiento que tenga sea para meditar en tu palabra, para hacer lo bueno, para pensar en cómo puedo servirte más cada vez, cómo puedo gastar mi vida para que Nochistlán, Oaxaca, México, el mundo te conozca. Que cada palabra que yo diga sea para bendecir. A ver, repitan después de mí. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de riqueza y no pobreza, de salud y no de enfermedad, porque en mi boca hay un milagro.